y la creación de una actitud de servir. Hay muchos bibliotecarios actualmente que todavía no aceptan ser servidores. Y el servicio bibliotecario, donde exista, es servicio bibliotecario, es servirle al que llega, que puede ser un gran fisiólogo o un niño de tercer año de primaria. El bibliotecario es un comunicador, un profesional de la información cuya indudable función educativa, social y cultural ayuda a hacer efectivo el derecho a la información plural y posibilita el acceso a las nuevas tecnologías. El bibliotecario forma hábitos para la lectura y la cultura. Otorga la posibilidad de integración social a los más desfavorecidos respecto a la cultura y la educación, y enseña a manejarse en el mundo de la información. Esta es la descripción de un bibliotecario, y es a la vez la descripción más idónea para el maestro Roberto Antonio Gordillo Gordillo, a quien la Feria Internacional del Libro de Guadalajara rinde un merecido homenaje. Roberto Gordillo nace en Comitán, Chiapas, el 12 de junio de 1921, después de una revolución social y en el alba de un México renovado en todos los ámbitos. Quizá ese momento histórico haya sido una de las marcas más profundas en el ideario del entonces niño y joven Roberto Gordillo. Sus estudios primarios y secundarios los cursó en su natal Chiapas, rodeado de un ambiente rural, en donde las corrientes postrevolucionarias hicieron su llegada a través de los periódicos de aquella época, pero también a través de cientos de libros que fueron llegando poco a poco a la Escuela Normal del Estado de Chiapas, en la que se gradúa como profesor normalista. En esa época, el profesor Gordillo ingresa a la Escuela de Educación de la Universidad de Michigan y egresa con el título de licenciado en Educación. El recuerdo es de venir de una familia pobre que vivió en un pueblito, Comitán era muy chiquito, muy bonito, donde la gente era muy crítica, pero apreciaba mucho a los titulados. Entonces tenía 4 o 5 doctores, 2 abogados, los respetaba mucho. Y a la vez que era muy crítica, reconocía el valor de la gente que se esforzaba. Por vez primera, la Feria Internacional del Libro, en su edición 16ª, rinde un homenaje a un bibliotecario. La feria, desde sus inicios, ha reconocido el trabajo de los editores, de los autores, y el año pasado, por vez primera, le organiza un homenaje al bibliófilo, es decir, a quien colecciona el libro por su contenido y por su formato como un objeto precioso. Pero faltaba a quien lo organiza y lo difunde, el bibliotecario, y en este caso es a nuestro maestro, a nuestro querido maestro Roberto Gordillo, nuestro primer homenajeado en la Feria Internacional del Libro como bibliotecario. Continuando sus estudios, dentro de la misma universidad, ingresa al Rachman Graduate School, perteneciente al Departamento de Biblioteconomía, y es aquí donde alcanza el grado de maestro en biblioteconomía. En 1944, el maestro Gordillo regresa a México, y ese mismo año inicia su ejercicio profesional como auxiliar en el Museo Regional de Antropología e Historia en Chiapas. Simultáneamente labora en el Departamento de Bibliotecas del mismo estado. Años más tarde, el maestro Roberto Gordillo se traslada a la Ciudad de México para laborar en la Biblioteca Benjamin Franklin, la cual apenas unos años antes había sido inaugurada. Hay una cosa interesante que pasó conmigo, que cuando yo me fui allá, ya tenía 27 años. Entonces yo tenía mis propias ideas, mi propia casi guión a seguir en la vida de la conducta, ¿no? Y uno ve, mira y todo, oye, lee. Me tocó visitar bibliotecas de todos tamaños en casi todos los estados del país. Lo mismo hice en Inglaterra, visitar, mira, y platicar con directores de bibliotecas. Y se toma lo bueno. ¿No? Pero no, yo no trasladé una bibliotequita pública aquí, para nada, ¿no? Sino tomando en cuenta lo que puede hacerse con mexicanos, a la usanza de México,
y al paso en que vivimos, que no se puede comparar con otros países. En plena marcha de su desarrollo profesional, a la par de ese México que entra a la etapa de la modernidad, el maestro Gordillo participa en el Archivo Histórico de Hacienda, el Archivo General de la Nación, y es nombrado posteriormente jefe de la Biblioteca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1958, lo designan jefe del Departamento Bibliográfico del Centro de Documentación Científica y Técnica de México. Casi de inmediato a su llegada del extranjero, pasa por la Secretaría de Educación Pública, y es en esta época cuando logra dos direcciones importantes, la de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la ENBA, y la de la Biblioteca de la Universidad de las Américas. Otro de los cargos que sin duda le dio más satisfacciones al maestro Gordillo fue el de bibliotecario mayor y miembro permanente del Consejo Académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. El maestro Gordillo fue también un activo promotor de su gremio. De 1979 a 1981, llega a la presidencia del Colegio Nacional de Bibliotecarios AC. Porque ha sido un bibliotecario mexicano de trayectoria, de corazón, que como pocos ha desarrollado un pensamiento crítico que ha permitido el avance de la bibliotecología en México. Roberto Gordillo fue, en 3 periodos, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC, la AMBAC, que afilia a la mayor cantidad de bibliotecarios de nuestro país, y por la cual el maestro Gordillo ha trabajado arduamente. Tal vez en ello radica uno de sus más grandes méritos. El maestro Gordillo ha formado durante más de 4 décadas a los bibliotecarios mexicanos. Definitivamente es uno de los grandes pilares de la biblioteconomía nacional. Gracias a él se lograron muchísimos avances y creo que todas las generaciones que hemos pasado por sus manos llevamos esa misma idea de fomentar el amor al estudio de las bibliotecas, al estudio de los libros y hacer las cosas que tenemos que hacer lo mejor que se puedan hacer. No hacerlas nada más, hacerlas pero bien. El maestro Gordillo fue uno de mis primeros maestros. Básicamente yo no estudié la licenciatura en bibliotecología, pero tuve un curso de capacitación muy intenso en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Estoy hablando de agosto del 72, en la época de verano, que es muy intensa también en Hermosillo. El maestro Gordillo fue quien nos indujo de alguna manera en lo que es la filosofía del quehacer del bibliotecario. A un grupo de personas que estuvimos en ese curso, alrededor de 30 personas, y creo que todos nos motivamos muchísimo por eso y seguimos trabajando en esa área, lo que quiere decir que fue realmente una semilla muy valiosa la que él puso, ¿no?, dentro de nosotros como filósofo de la bibliotecología en ese momento. Para 1991, representa ya entre los bibliotecarios del país y en un número considerable de extranjeros, una de las figuras más importantes y consagradas a esta noble profesión. Es entonces cuando regresa de nuevo a la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía como jefe de servicios bibliotecarios y archivísticos, y es también cuando recibe un reconocimiento a su trayectoria de 47 años de labores en pro del desarrollo bibliotecario en México, otorgado por el gobierno de Chiapas. Tuve la suerte de presentar muchas ponencias. Hay una que presenté en 1972 que me gusta mucho porque es un panorama de las bibliotecas de entonces y lo que quedaba por hacer. Lo he leído y sigue vigente lo que yo les dije que había que hacer hace 30 años completitos, ¿no? Y siempre escribí mis trabajos fuera de mi trabajo, pagado. Yo lo hacía en la casa. Ese trabajo 72 lo terminé en Los Azufres. Fuimos de paseo, llevé mi máquina y ahí ya terminé el trabajo, ¿no? Gozando todo, pero escribiendo lo que se me ocurrió. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas es sin duda una de sus grandes aportaciones al México de hoy,
Una vez presentada la propuesta al entonces presidente de la República, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y después de su análisis y discusión, se inicia dicho proyecto, que a la postre daría grandes resultados. Hoy, este sistema cuenta con más de 6,000 bibliotecas públicas en el país. El licenciado de la Madrid estuvo en Harvard, y estaba en Harvard también. Y en Harvard tú caminas 100 metros a tu derecha y ves un edificio grande, imponente, y dices, esa es biblioteca. Y al ratito das la vuelta a la izquierda, ¿verdad? 3 cuadras, y aquí hay otra biblioteca. Y en el centro de otro centro médico de la Escuela de Derecho, ves lo más bonito, elegante y todo, la biblioteca. Entonces, ¿qué pasa? Y en los pueblitos cerca de Harvard, que es Boston, está lleno de bibliotecas y de universidades donde se imparte la carrera de bibliotecario, donde todos los que trabajan en la biblioteca son bibliotecarios profesionales. No muy buenos, ¿verdad? Pero son profesionales, ¿no? Y yo hice mi carta tocándole ese punto, que la vida está en un lugar donde se tropieza uno con bibliotecas y museos y laboratorios, y que pensaba yo que él podía hacer esto y lo otro, creando un sistema de bibliotecas públicas para la República Mexicana. Esa carta se la mandé el 22 de febrero del 82. Y el 3 de agosto del 82, él estuvo presente cuando se lanzó el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas. El compromiso y la entrega que el maestro Roberto Gordillo ha mostrado durante toda su vida en una de las profesiones más nobles de la sociedad hablan de un gran profesional, pero también de un gran hombre de visión, de su tiempo, de nuestro tiempo. Cada joven estudiante, investigador, docente, cualquier usuario que accede cada día a la información desde cualquier centro bibliotecario debe tener presente el esfuerzo de los profesionales, que día a día ofrecen su capacidad para poner a su alcance el conocimiento a través de los diversos recursos y servicios que las unidades prestadoras de servicios de información le brindan al público en general. Un punto que no mencioné al principio es que, por ejemplo, tuve el gusto de conocer a mi esposa en Tuxtla Gutiérrez, la que soy mi esposa, y ha sido por 55 años mi fiel compañera. Y ella estudió enfermería, pediatría, y logramos ser una buena yunta. Vinieron 8 hijos y todos crecieron bajo cuidado de ella, bajo alimentación de ella y bajo la vigilancia de la vida escolar, ¿no? Porque yo trabajaba hasta las 9 de la noche. Pues los homenajes son edificantes, pero lo bonito es que si se dice algo en ocasión de ese homenaje, se tome algo de eso, ¿verdad? Y se ponga en práctica. Porque si un homenajeado viene y dice cosas que no debió haber dicho, ¿qué puede uno hacer, ¿no? De positivo? Habló muy bonito, ¿qué dijo? Ni entendí, pero habló bonito. Hoy, la FIL realiza por primera vez un merecido homenaje al hombre que, sin duda, representa el ideal más claro de un profesional de la información, el de un bibliotecario. Al hombre que, sin duda, es uno de los pilares más importantes de la bibliotecología nacional y a quien el gremio bibliotecario reconoce como el bibliotecario más importante del siglo XX en nuestro país. Maestro Roberto Gordillo, felicidades.